¿Qué tal? Pues vamos a seguir un poco con lo que es este tutorial sobre los trombones. Voy a comenzar hablando un poco sobre cuáles son los tipos de voces que existen en la música. Los seres humanos al principio, antes de tener instrumentos, pues solo tenían sus voces, ¿verdad? Entonces comienzan a crear lo que son coros y se dan cuenta que hay 4 voces primordiales dentro de las voces humanas, las cuales son las siguientes. De los hombres existen 2 voces y de las mujeres existen otras 2, son 2 y 2. Entonces, de los hombres son la voz baja, la cual se llama bajo, y la voz aguda, que se llama tenor. Esas son las 2 voces masculinas. Y de las femeninas, hay la grave también, la baja, que se llama alto, y la aguda, que se llama soprano. En base a esto, los seres humanos imitan esas voces a partir de los instrumentos. De los instrumentos más antiguos que se conocen, pues están los instrumentos de cuerda, los cuales son el ejemplo más claro, ya que es visualmente más apreciable. Como podrán notar, por ejemplo, el contrabajo está imitando la voz de los bajos, que es la voz grave masculina. El cello está imitando la voz aguda de los hombres, que sería el tenor. ¿Sí? El alto, la mujer alto, o sea, la voz grave de las mujeres, vendría siendo lo que es la viola. Y la voz de la soprano vendría siendo lo que es el violín. ¿Sí? Entonces los humanos empiezan a crear a partir de esas voces humanas todos los instrumentos que conforman hasta ahorita pues lo que es la orquesta sinfónica. Entonces eso pasa en todos. Por ejemplo, un ejemplo diferente a los trombones y a las cuerdas sería, por ejemplo, las maderas, ¿verdad? El clarinete, existe el clarinete bajo, existe el clarinete tenor, el clarinete contralto y el clarinete soprano, que se llama requinto. Igual son 4. En base a eso empiezan a crecer la tesitura de los instrumentos. Ya hay más agudos y más graves, pero básicamente esos son los 4. Aquí conmigo yo tengo solamente 2 de los instrumentos que son parte de los 4. El primero que toqué es el trombón tenor, que es este, que vendría siendo la voz aguda de los hombres, ¿sí? Cualquier ser humano que tenga esa tesitura de tenor puede cantar las notas que yo acabo de tocar aquí, ¿verdad? A continuación les voy a presentar a este baby, que es el trombón alto. Este vendría siendo la voz grave de las mujeres. Si se fijan, está un poquito más pequeño que el trombón tenor, bastante más pequeño que el trombón tenor. Y suena un poquito diferente. Si fijan, tiene una sonoridad un poquito más seca, un poquito más opaca, sin embargo brilla. O sea, es un instrumento que en la orquesta suena mucho porque es muy agudo, tiende a tener unos sonidos agudos muy brillantes. ¿Verdad? Este es el trombón alto. Y acá conmigo tengo otra presentación del trombón tenor, que fue la primera que se elaboró de los trombones tenores, ¿sí? Como ya mencioné antes, como pueden apreciar, ese trombón solo tiene un tubo todo el tiempo, que sale de aquí y llega hasta lo que es la campana, ¿verdad? Igual esta curvatura de aquí solamente es un tubo. ¿Esto qué puede hacer? Pues digamos que limita un poco la sonoridad del instrumento a comparación de este. Voy a tocar solamente unas notas. En el siguiente video voy a abordar un poquito lo que es la evolución y la diferencia entre este trombón, que fue el último que vimos, sencillo, y este otro trombón, tenor, ¿verdad? Y voy a tocar unos pequeños pasajes de orquesta, hablar un poquito de ellos para ver cómo funcionan, cómo están compuestos, y voy a tocar también un poquito de variaciones en general, porque estamos hablando de que el instrumento que estamos utilizando aquí es muy, muy versátil, ¿sí? Digamos que se puede tocar en prácticamente todos lados, a diferencia de muchos otros instrumentos que están muy limitados a su utilidad versátil.
Gobierno de México.